Yo me fui de Venezuela en el año 2016, cuando estaba en su peor momento. Ya hoy día son 7 años y me hago la siguiente pregunta que creo que nos la hacemos todas las personas que vivimos fuera de nuestro país. Y es la siguiente: ¿volveremos? ¿Tú qué dices? ¿Volveremos? Y yo no sé si a ustedes les pasa, pero es que yo siento que para mí emigrar me dio la oportunidad de conocer muchísimo más, me dio la oportunidad de conocerme a mí mismo y siento que he madurado bastante desde que me fui de mi país. Y sobre todo, bueno, te quiero compartir mi experiencia en estos largos 7 años y decirte al final si pienso volver o no. Ya que probablemente si tú estás ya fuera de tu país, estés pensando en lo mismo. Y si aún no estás fuera de tu país, probablemente estés pensando dar el paso. Así que te quiero mostrar las dos caras de la moneda. Y hola mis queridos suscriptores y no suscriptores, vayamos directo al grano. Y es que yo creo que desde chiquito yo siempre tuve como esa sensación, esas ganas de viajar por el mundo. Pero siempre lo veía como en forma de turismo. Yo siempre quería como un país con nieve y todo ese tipo de cosas. Pero ahora, tristemente, como que el sueño se volvió realidad para millones de venezolanos y bueno, de latinoamericanos en realidad. Y tristemente por la situación del país nos vimos en la necesidad de huir, ya que en su momento nuestro país fue un país próspero y riqueza, donde más bien la gente iba a vivir allá. Pero bueno, quizá no supimos valorarlo, se tomaron malas decisiones hace muchos años atrás y bueno, tristemente por eso tuvimos que huir. Y escuchen bien esto, ¿saben qué pensaba yo cuando estaba allá en Venezuela, en mi amada ciudad de Maracay? Pensaba lo siguiente, escuchen bien, yo decía, hoy día me estoy preocupando por dinero, por la inseguridad más que todo, era lo que más me afectaba a mí, el tema de la inseguridad. Uno salía para la calle y no sabía si lo iban a robar o si le iban a hacer alguna otra cosa peor. Y yo decía lo siguiente: probablemente haya una persona en Suiza, en Dinamarca, en uno de esos países, no sé, perfectos, en los cuales sus problemas son totalmente distintos. Y yo decía, Dios mío, quiero tener esos problemas que tienen ellos, ya que probablemente sus problemas comparados a los nuestros sean muy mínimos. Qué sé yo, por ejemplo, a qué colegio meter al niño, qué muebles comprar para la casa. Y había algo que me sorprendía bastante de los países nórdicos, es que tienen una tasa de depresión demasiado alta. Y yo decía, Dios mío, si nosotros somos los que estamos en una crisis, en una depresión. Pero bueno, suele pasar. Pero en fin, lo que quiero decir es eso. O sea, yo decía, yo estoy en mi país preocupándome por sobrevivir, porque no me hagan nada malos. Y hay gente por fuera, en otros países, que están sencillamente tomándose un traguito por fuera, felices. Y yo decía, merezco eso. Todos merecemos esto. No tenemos por qué salir a la calle sin saber si vamos a volver o no. Y ahí fue donde me dije, mientras nosotros nos preocupamos por esas cosas que son realmente fuertes, en otros países probablemente se preocuparán, por ejemplo, por sus vacaciones, que eso es una total realidad y no lo digo por nada mal, es sabroso preocuparte por tus vacaciones, pero ahí es donde se puede notar de que, o sea, si uno se queja, por así decirlo, de su país o de lo que vive, tiene como muchísima más fuerza de lo que de repente se puede quedar otras personas. Es decir, siempre hay alguien peor que tú, tristemente. Y eso son cosas, bueno, que es una realidad. Ahora, cuando tomé la decisión de irme, pues inicialmente sí, quería Europa, los países nórdicos. No tenía la capacidad financiera y me fui para Chile con mi esposa gracias a un amigo que me ayudó con el pasaje. Fue muy bonita la experiencia en Chile, pero después de 5 años, ya eso lo expliqué en otros videos, ya estoy aquí en España y llevo casi 2 años acá en este hermoso país. Y a mí me da risa porque cuando uno piensa en Europa, no sé si para la mayoría de las personas de Latinoamérica, uno piensa es en España, Italia, Portugal, Alemania. Como que son los países así que todos se saben de memoria. Yo por mi parte sí me encargué de estudiarme bastante los países de Europa. Y bueno, como dije, quería ir para la parte nórdica, pero obviamente es complicado ir para allá, tanto por tema de clima, por tema de dinero, porque llegar allá sí requiere muchísimo más dinero. Y bueno, ya aquí en España ya muchos conocen mi historia, llegué hace casi 2 años, me costó muchísimo alquilar y sobre todo por el tema de los perros, me fui por el trámite del asilo, que bueno, ya he ido contando mi experiencia, no me ha ido como lo esperaba en el trámite del asilo. Pero de algo sí estoy completamente seguro, que es que cuando uno tenga ya su documentación nuevamente en vigor, en regla, pues la vida te cambia.
porque yo cuando estaba con mi tarjeta roja trabajando, pues estaba espectacular, me sentía casi que como un nativo más. O sea, que es lo que dije anteriormente, te acostumbras al país. De repente estar trabajando, estar pendiente de tus vacaciones, sales, te tomas una cañita en una terraza y te amoldas al estilo de vida, y la verdad que eso es bastante bien. Y algo que es muy cierto es que en España se vive sabroso. Eso es algo innegable. ¿Me arrepiento haber dejado mi país para estar viviendo hoy día aquí en España? Pues la verdad que no, porque como lo dije al inicio, uno siente, o a mí me ha pasado, que uno madura bastante. Y tristemente uno a veces cuando está en su país está en una zona de confort que no te permite ver más allá. Y cuando sales del país es cuando te das cuenta de todas las cosas. Bueno, algún día sí creo que pienso volver para allá. En un rato les voy a tocar ese tema porque quiero ver cómo están las cosas, quiero visitar, quiero hacer muchas cosas por allá. Pero ciertamente es eso, y esto es muy importante. Uno cuando está en su zona de confort no logra ver más allá de lo que hay, porque a veces uno piensa mi país es el mejor del mundo, que está bien tener ese sentimiento, pero también hay que ser realista en otros aspectos. Y bueno, mi gente querida, antes de continuar y decirle todas mis razones ya para concluir, los quiero invitar a seguirme aquí en el canal, a suscribirse, y le dejo por acá mi Instagram para que me vayan a seguir por allá también, que siempre publico antes de poner el video en YouTube y les doy como un pequeño spoiler. Ahora, a la pregunta del millón, ¿pienso volver a Venezuela? La verdad que por los momentos no, además es que no puedo porque estoy todavía con el trámite del asilo, pero miren, nunca hay que decir nunca. Y aquí voy a tocar un tema para ambas personas, para el que no se ha ido de Venezuela y tanto para el que está fuera de Venezuela. ¿Y a qué me refiero con esto? Porque yo al principio, cuando yo me fui a Venezuela, sí, yo dije, no voy a volver a Venezuela. ¿Por qué? Porque me fui como con una especie de trauma de la inseguridad y todo eso. Pero hoy día sí digo que quiero volver, así sea de vacaciones. O sea, ya son 7 años. Ya ni me acuerdo, o sea, creo que tengo unos billetes por ahí súper antiguos, la cosa está súper cambiada. No digo que se haya mejorado ni nada por el estilo, solamente veo que se consigue comida, cosas que antes cuando yo me fui no se conseguía, pero no hay dinero para comprar. Así que sigue exactamente igual desde mi punto de vista. O sea, es un país que hoy día tiene comida, sí, pero no hay dinero. Entonces no hay que normalizar ese tipo de cosas. Comida tiene que haber en todos los supermercados, así de sencillo. Ahora, si quiero volver ciertamente de vacaciones, obviamente quiero ver mis calles, quiero ver a mi familia, quiero hacer muchas cosas para allá. Si iría a vivir, no lo sé. Hoy día, en la actualidad, siendo completamente sincero, digo que no. ¿Por qué? Porque yo priorizo lo que es la seguridad. Yo me fui por una mejor calidad de vida, pero sobre todo por una seguridad. Ahora, si tú estás en Venezuela y no sabes qué hacer, primero que todo, ve bien lo que quieres. Cada quien emigra por una razón distinta. Si te quieres, bueno, tener un mejor estilo de vida, si quieres ayudar a tu familia que está allá. O sea, cada quien sabe muy bien lo que quiere, cada quien tiene sus propios objetivos. Ahora, si tú estás fuera de Venezuela, porque he visto muchas personas que se han regresado. Mira, yo no te voy a decir, en mi opinión, obviamente, estás loco, te vas a regresar para Venezuela. O sí, vete para Venezuela, se arregló. No, no, no. Eso no lo vas a escuchar por lo menos de mí. Sencillamente quédate o ve a donde te sientas bien, a donde te sientas feliz. Hay muchas personas que son súper familiares, que no pueden separarse de su gente más de un mes, más de 2 meses. Yo en ese aspecto sí, yo extraño a mi familia, extraño mucho a mi mamá. Besito, mami. Pero, o sea, también tengo que pensar en mí, en lo que necesito para mí. Entonces, obviamente, espero volver para allá de vacaciones, espero tener a mi mamá muy pronto por acá, a mi familia. Pero es eso, o sea, si tú quieres regresarte, regrésate, que no te importe qué va a decir la gente, porque si tú te sientes feliz por allá, eso es lo que importa, como tú te sientas. Y si tú estás allá y te sientes infeliz, que eso me pasaba a mí, que uno siente que no puede crecer allá, que uno se siente atrapado como una burbuja por la inseguridad, pues vete y ya. Y bueno, mi gente, eso es mi opinión. Por mi parte, quiero seguir aquí disfrutando porque yo por lo menos en España sí siento una diferencia en cuanto a seguridad, que eso para mí es la razón número 1. Pero lo que viene siendo una razón para mí no necesariamente tiene que ser una razón para ti.
Así que yo por mi parte, como lo he dicho en otros videos, tengo mi propósito, que es tener mi nacionalidad española. Me sentiría súper orgulloso de ser venezolano y tener también pasaporte europeo. Y posterior a eso, veo qué hago. Sencillamente esa es mi decisión, así que por ahora estoy aquí en España y disfrutando de este hermoso país. Así que bueno, mi gente, te invito a que me dejes un comentario de qué piensas tú, si te piensas ir de Venezuela o de tu país, de donde estés viviendo, o si estás afuera de Venezuela, piensas regresar. Quiero saber, quiero leerte. Se despide su humilde servidor de Maracay, Venezuela, para el mundo.